Unidad Regional del Sureste, que se encuentra en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Yo voy a presentar un caso clínico que es sobre valvoplasarcoma del adulto en mucosa oral. Mis coautores son el patólogo bucal Gerardo Mesa García, el cirujano maxilofacial Rix Díaz Castillejos y el doctor Víctor Hugo Torales. Bueno, llega al consultorio un paciente de 33 años de edad, sexo masculino, que tiene una tumefacción en la región bucal izquierda, con 2 meses de evolución y de crecimiento paulatino. Esta consistencia es indurada a planos profundos, dolor en la zona afectada siendo asintomático a la palpación y cuando se le practica la punción exploratoria este es negativo. El paciente aparentemente está sano. Bueno, aquí se observa un tumor de 2 a 4 centímetros de diámetro mayor, presenta zonas eritematosas, lesiones de mordedura y tiene una base amplia. A la exploración extraoral, él presenta una simetría facial del lado de la lesión. Se manda a hacer una radiografía panorámica para saber si no hay lesiones óseas que estén involucradas. En este caso, el paciente pues sí tiene enfermedad periodontal y un tercer molar impactado, pero no se encontraron rasgos líticos. Mis primeros diagnósticos diferenciales fueron linfoma, tumores mesenquimatosos, enfermedad metastásica y neoplasia de glándulas salivales. Se le hace la biopsia incisional y se hace el estudio histopatológico, y aquí se puede observar que se encuentran 2 patrones, que es el patrón fusiforme y el patrón pleomorfo. También se encontraron vasos sanguíneos de distintas formas, fascículos musculares que quedaron atrapados dentro de la lesión, las células fusiformes en patrón de corriente. Aquí con más acercamiento podemos ver los fascículos musculares, las células fusiformes de las que les hablaba, células con citoplasma eosinófilo, y se empezaron a ver el patrón alveolar, células rhabdoides o en forma de renacuajo, células con núcleo hipercromático, las células fusiformes aquí de nuevo, células pleomorfas, los fascículos musculares. Creo que en esta también se logra ver el patrón alveolar. Bueno, entonces tratamos de buscar tumores que presentaran este patrón, el pleomorfo y el fusiforme, y aquí entró el tumor fibroso solitario, el miofibroblástico inflamatorio, el sarcoma fibroblástico de bajo grado, el fibrosarcoma, tumor maligno de la vaina nerviosa, leiomiosarcoma, el sarcoma sinovial, el carcinoma fusocelular y el rhabdomiosarcoma. Se mandaron a hacer primero 5 marcadores de inmunohistoquímica para saber de qué origen venía. Entonces aquí en desmina vemos que es intensamente positivo, y esta desmina es una proteína que se encuentra en el músculo estriado. También dio positiva vimentina, lo que nos indica que es de origen mesenquimatoso, ya que esta tiene las células mesenquimales. La miogenina dio positivo focalmente y el MIO-D1 dio 100% positivo, y esto nos indica que este rhabdomiosarcoma es de tipo alveolar. También se mandó a hacer citoqueratina, AI3 dio negativo, el S100, el AML y el SMA que dieron negativos. Bueno, mi diagnóstico final fue de rhabdomiosarcoma, que este es un tumor maligno de origen mesenquimatoso del músculo estriado. Y bueno, esta es una neoplasia de origen mesenquimal. En cabeza y cuello tiene predilección en lengua, labios, órbita, párpado, piso de la boca, laringe y faringe, y este es muy poco frecuente en adultos. Como comentaba, había subtipos histológicos, que es el alveolar, el embrionario y el pleomorfo. Bueno, sus características clínicas, normalmente hay metástasis frecuentemente en el diagnóstico, que es un 25 a un 30%. Sus síntomas son muy inespecíficos y eso hace que se retrase el diagnóstico.
pero también puede haber sangrado espontáneo, masa palpable, lesiones metastásicas y asimetría facial. Esta es una neoplasia rara, como ya les había comentado, ya que esta representa solamente menos del 3% de los sarcomas de tejidos blandos en adultos y solo 22% surge en cabeza y cuello. Si aún hubiera dudas del diagnóstico o si llegan a expresar en citoqueratina, porque es muy raro que se exprese, pero si llega a pasar, podemos hacerle inmunofluorescencia aplicando la fusión de TPSP2 para confirmar el diagnóstico. Y bueno, el pronóstico, la tasa de sobrevida a 5 años en un adulto es de 30%, mientras que en un niño es de 70%. Y las recidivas locales son de 33 a 57%, las recidivas metastásicas son de un 46 a un 68%. Bueno, el tratamiento depende del subtipo histológico. El alveolar y el embrionario hacen el tratamiento que se llama protocolo pediátrico, en donde se le va a hacer cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y en el pleomorfo solo cirugía y radioterapia. Y bueno, en conclusión, el radiomeosarcoma en mucosa oral es muy poco frecuente, ya que representa menos del 3% de todos los tumores malignos. Así que es muy importante hacer estudios de inmunohistoquímica para hacer un diagnóstico histológico y un tratamiento adecuado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Disculpa, la bibliografía... Está en cada diapositiva. ¿En cada una de ellas? Sí. Sí, o sea, no tienes una finalidad. Ok. Bueno, no, está bien. Ok. Gracias, felicidades por tu presentación. ¿Por qué considerar solo diagnósticos clínicos diferenciales malignos? ¿Por qué no pensar en algo benigno? ¿Qué tenía esa lesión? Bueno, para tener 2 meses de evolución yo sentí que había crecido demasiado, lo que nos indica que pues sí, podía ser, lo más probable es que fuera un tumor maligno. Pero también pensamos en una neoplasia de glándulas salivales, que esa es benigna. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Espérame. Doctora, yo voy a ser insistente también en preguntarles en qué área de su formación están, precisamente para poder saber qué voy a preguntar. En quinto semestre. Quinto, sí. Entonces, es un poquito diferente. Este es un caso complicado, obviamente quienes hacen el diagnóstico, pues seguramente fueron tanto el doctor Víctor como el doctor Gerardo. Y el transmitir la información está excelente. Yo creo que hay que considerar en muchos de los casos el tener las alternativas de imagenología para interpretar correctamente. En su caso, yo creo que valdría mucho la pena que le hubiera dado también mucho énfasis a lo que ya hizo de forma muy correcta con la descripción histológica, pero valdría la pena también, como es un caso clínico en donde se puede aplicar el conocimiento a este nivel de la descripción imagenológica. Y, por ejemplo, yo ahí le puedo preguntar algo con respecto a esto. La ortopantomografía que nos muestra, que es interesante, muy detallada afortunadamente en la fotografía, ¿verdad? Porque es lo que hace rato comentaban las doctoras, no creo que de las dos doctoras, presentar una imagen que nos permita hacer una evaluación correcta es importante. En ese punto, usted no solo menciona la posibilidad de un trastorno periodontal, ¿verdad? Seguramente una enfermedad, una periodontitis, pero ¿qué le llama la atención con respecto de las raíces y los tejidos de soporte en la ortopantomografía? Bueno, del lado de la región, esta región que es donde está la lesión, de este lado se logra ver un poquito de resorción ósea y de este lado es donde sí está muy mal, pero eso sería todo. No siento que tenga algo que ver con la lesión. No hubo desplazamiento de órganos dentarios tampoco. Claro, no me refiero a que tuvieran o no. Yo creo que al momento de presentar una ortopantomografía se debe de reconocer de inicio, como cualquiera de los que nos dedicamos a la odontología, una descripción de lo normal y posteriormente hacer una evaluación de lo que no es normal.
Si bien la lesión que está generándose por el radiomiosarcoma es de tejido blando, la observación al nivel en el que usted está también valdría la pena hacer un énfasis, porque el paciente va a requerir un tratamiento que seguramente va a incluir pues, no nada más la resección quirúrgica, sino también otro tipo de tratamientos ya directamente para la lesión. Y de igual forma como la anterior ponente, yo creo que hay que insistir con qué es lo que hace el dentista. En este caso usted presentó correctamente lo que le sugirieron en la asesoría, pero también hay que tomar el papel de que el dentista tiene una gran importancia y ahí pues lucirse con la descripción valdría la pena. La resorción que se observa, la risólisis en el diente no afectado, generalmente llama la atención tratando de buscar más allá y no solamente exclusivo la zona afectada. Bueno, no porque tuviera que ver, yo estoy de acuerdo totalmente, pero sí, por ejemplo, el que haya esta observación radiográfica no se incluye exclusivamente con trastorno periodontal meramente, sino también hay que hacer una correlación si es que algo o no tiene que ver con la misma lesión, no como involucro de una invasión, sino porque el paciente no tiene una higiene correcta, tanto por la misma lesión que no lo permite, como seguramente desde antes no lo había hecho. Entonces esta es la parte que incluye y por eso es importante también que el dentista que se está preparando pueda hacer una descripción completa. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias.